Dios los bendiga donde quiera que me escuchen mañana, tarde o noche. Quiero saltarme el libro de Amós, el libro de Amós. Quiero saltarme ese libro y pasar al libro de Joel, Joel. Y del libro de Joel quiero resaltar el capítulo 2, donde está hablando acerca de los tiempos finales, cuando vendrían los juicios de Dios sobre la tierra, pero primero habla de un derramamiento del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, ¿sí? En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Entonces, esa parte, derramaré mi espíritu sobre toda carne, tiene un cumplimiento en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde descendió el Espíritu Santo con poder y gran gloria sobre los 120 que estaban allí, le recibieron y hablaron en nuevas lenguas, hablaban mensajes diferentes. No era que hablaban una lengua ahí que nadie iba a entender, no. Allí si usted lee bien el capítulo 2, habían de muchas nacionalidades, habían de muchas regiones, habían de muchos idiomas en aquel lugar, porque una fiesta del Pentecostés, una fiesta importante en Israel, y de muchas naciones venían a celebrar, a la celebración de la fiesta. Así que estaban pardos, medos, elamitas, del África, de Italia, de España, de muchas regiones. Hasta ese entonces creo que los continentes que existían era Asia, África y Europa. Entonces venían de muchas partes a la celebración, y ellos, estando ahí en la gran celebración, ellos reciben el mensaje de Dios a través de los que están hablando en lenguas. Claramente lo dicen ellos, pero esta gente no tiene ni estudio, pero están hablando en nuestra propia lengua, y en nuestra propia lengua nos están diciendo las maravillas de Dios. Así que aquel día fue predicado el evangelio a muchas naciones del mundo, ¿sí? A través de lo que hablaban en lenguas los apóstoles que estaban reunidos allí. Recibían el mensaje de Dios. Los romanos recibían el mensaje, los africanos, los europeos, de muchas regiones recibían el mensaje de Dios y se llevaban ese mensaje en su corazón, porque fue un mensaje muy grande, ya que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y comenzó a predicar y a contar la historia profética de Jesús, hablando hasta de David, hasta llegar al punto y a este Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces viene una palabra allí en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando la gente dice, ¿qué haremos entonces? Entonces Pedro les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquel día fueron bautizados como 3,000 personas en ese entonces, y se exalta el nombre de Jesús y se menciona el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie creía en Jesús. Algunos lo han hecho una doctrina, pero es que nadie creía en Jesús. La gente creía en Dios y en algunos creían en el Espíritu Santo. Pero Jesús, como el Hijo de Dios, nadie, absolutamente nadie creía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías enviado. E inclusive los propios judíos le crucificaron porque no le creyeron que Dios había enviado a Jesús como el Mesías Salvador. Dice San Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es todo aquel que acepta a Cristo y nace de nuevo, porque hasta entonces nadie creía en Cristo. Por eso el énfasis en aquel día, que en la mayor parte eran judíos los que estaban allí, porque la celebración era de parte de los judíos. Entonces se les dice a los propios judíos, bautícese en el nombre de Jesús. Porque en Mateo 28, 19, cuando hace la orden para los apóstoles, dice, vayan a las naciones y bautícenlas. Hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a los judíos, bautizarlos en el nombre de Jesús, porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías Salvador y por esa causa le crucificaron. Hay otra parte ahí que habla de fuego, de sí, que la luna es convertida en sangre, el sol se oscurecerá. Esa parte no se ha cumplido del libro de Joel.